Aquí está nuestra columna de destilación de platos. Tiene una alimentación, una corriente llamada destilado que sale por la parte superior, y una corriente llamada fondo que sale por la parte inferior, que sale del revólver. Una parte del condensado se retira, eso se llama destilado, y la otra parte se retorna a la columna, eso se llama reflujo. Entonces tenemos esto. El reflujo regresa a la columna y desciende por la columna, pasa por todos los platos. Se junta incluso con la alimentación, si es que la alimentación es líquida. Llega al fondo y aquí va al hervidor. Una parte de este líquido se evapora y eso sube por la columna. Si la alimentación tiene algo de vapor, se va a juntar con esta corriente gaseosa y van a subir hasta el último plato. El primer plato llega al condensador, se vuelve líquido, regresa, hierve, sube, se vuelve líquido, regresa. Evidentemente aquí una parte se extrae, ese es el destilado. A partir de ahora, D va a ser el flujo de destilado y B va a ser el flujo de la corriente de fondo. ¿Okay? Vamos a usar esta nomenclatura. Esta corriente de destilado tiene una composición X sub D. Esta es la composición líquida, porque esto que viene por acá es un líquido. La composición del reflujo también es X sub D. Ambas corrientes tienen la misma composición. Este condensador es un condensador total. ¿Qué significa eso? Que todo este vapor se vuelve líquido. Por lo tanto, si este líquido tiene esta composición, significa que el vapor también tiene esta misma composición. Eso significa que si este vapor tiene esta composición, este vapor vino del plato número 1. Eso significa que la composición del plato número 1 es igual a esta composición del destilado. Aquí abajo, esta corriente líquida tiene esta composición, pero esta composición de esta corriente líquida no es igual a esta composición de este líquido que viene del último plato. No es igual. Porque aquí está pasando por un proceso de vaporización parcial. Por lo tanto, estas composiciones son diferentes. Este vapor tiene una composición también evidentemente diferente. En el condensador, para que todo el vapor se vuelva líquido, hay que remover energía. Q sub C es la cantidad de energía que se remueve. En el hervidor, para vaporizar parte de este líquido, hay que añadir energía. Q sub R va a ser el flujo de calor que se añade para la vaporización parcial. A esta zona, fíjense aquí está la alimentación. Desde el plato que está encima de la alimentación, desde ese plato hasta arriba, incluyendo el condensador y todo esto, a toda esta zona se le llama zona o sección de rectificación. La columna de destilación tiene una sección o una zona de rectificación, y esa zona de rectificación va, en este caso, desde arriba de la alimentación. Y también hay una zona o sección de agotamiento. Esa sección va desde, es lo que continúa, ¿no? De rectificación, lo que continúa. Es decir, que este plato, donde está entrando la alimentación, pertenece a la zona de agotamiento. Los platos se enumeran desde arriba hacia abajo. ¿Puede enumerarlo de abajo hacia arriba? Sí, también puede hacerlo si quiere, no hay problema. Pero lo usual es una numeración desde la parte superior a la parte inferior. El primer plato, plato número 1, y el último plato, el plato N mayúsculo. Este plato, que vendría a ser el primer plato de la zona de agotamiento, es el plato de la alimentación y se le denota por la letra F minúscula. El plato de alimentación F es el primer plato de la zona de agotamiento. Una columna tiene n platos, pero no significa que tenga n etapas.
el condensador se considera una etapa. No es un plato, pero es una etapa. No importa si es un condensador total, como en este caso, donde todo el vapor se vuelve líquido. No importa. Es una etapa. Le podemos llamar la etapa 0, como yo la voy a llamar aquí. Le puedes llamar la etapa C de condensador. Puedes poner el nombre que tú quieras. La etapa D de destilado. Bueno, lo concreto es que es una etapa. El hervidor también es una etapa. No es un plato, pero es una etapa. Yo lo voy a llamar B. Pero también le llaman la etapa N+1. También es válido. Le puedes llamar la etapa de los fondos, la etapa R de reboiler, como quieras. Ya, al final, si tú buscas diferentes libros vas a encontrar diferentes nomenclaturas. Yo le voy a llamar B, la etapa B. Por lo tanto, una columna de destilación así convencional como la que estamos viendo aquí tiene N más 2 etapas. N, que es el número de platos, más 2 condensador y hervidor. Y esta es una columna convencional, porque existen columnas donde no necesariamente hay un condensador, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre en cada uno de los platos de la columna? Enfoquémonos en un plato cualquiera, el plato N. Este plato puede estar en la zona de rectificación o puede estar en la zona de botamiento. Es igual. Y voy a ver qué es lo que ocurre haciendo uso de estos dos diagramas. El diagrama entalpía composición y el diagrama temperatura composición. El azul es la fase líquida, este rojo es la fase vapor. El blanco es la región líquido-vapor. Al plato N, que es este plato que está aquí, a este plato llegan dos corrientes. Una corriente líquida del plato superior y una corriente gaseosa del plato inferior. Es decir, llega la corriente L, N-1 del plato N-1 y una corriente gaseosa B, N+1 del plato N+1. Estas dos corrientes entran en contacto en el plato N. Se produce la transferencia de materia. Uno se volatiliza, el otro se condensa. Si suponemos que este contacto de estas dos corrientes alcanza el equilibrio, es decir, que el contacto fue tan bueno que alcanzaron el equilibrio, significa que esta es una etapa o un plato ideal. Si es así, entonces de este plato van a salir dos corrientes. Una corriente gaseosa que va a ir hacia el plato superior y una corriente líquida que va al plato inferior. Se entiende que en el equilibrio estas dos corrientes, si el plato es ideal, estas dos corrientes están en equilibrio. El balance de materia total en el plato N estaría dado por esta ecuación. Las corrientes que entran al plato es igual a la suma de las corrientes que salen del plato. ¿Correcto? Este es el balance de materia total. Si hiciese un balance de materia por componente, por ejemplo para el componente volátil, entonces el balance de materia para el componente volátil sería este. Esta es la cantidad de componente volátil que viene del plato de abajo, la cantidad de componente volátil que viene del plato de arriba, en la corriente gaseosa y en la corriente líquida. Estas son las entradas, y esta es la cantidad de componente volátil que sale del plato N en forma de vapor, y esta es la cantidad de componente volátil que sale del plato N en forma de líquido. Si el plato es ideal, es perfecto, entonces quiere decir que estas dos corrientes están en equilibrio. ¿Y qué significa eso? Significa que la composición gaseosa y la composición líquida se encuentran en equilibrio termodinámico. O sea que hay una constante de equilibrio. Una constante que no es tan constante, porque en realidad esta constante depende de la temperatura, depende de la presión, depende de X y depende de Y, depende de todo en realidad. Pero bueno, le llamamos constante de equilibrio. Si queremos ver esto en forma esquemática en el diagrama temperatura-composición, sería así. Aquí está la corriente que viene del plato superior, es una corriente fría, porque arriba están los platos fríos, una corriente fría, y esta es la corriente que viene del plato inferior, es una corriente caliente, vapor. Ambas corrientes se mezclan
entran en contacto y se producen dos corrientes que salen, una gaseosa y una líquida, cuya temperatura, bueno, no es ni esta ni esta, está en el punto medio, o en un valor intermedio. ¿Se acuerdan lo que vimos hace un momento? Y la composición, pues vamos a tener una composición gaseosa rica en componente volátil, una composición líquida pobre en componente volátil. Hasta aquí tengo solamente una cuestión de materia, balance de materia. Si yo le aplico el balance de energía al plato N, voy a tener esta ecuación. Recuerden que el balance de energía se aplica sobre toda la fase, no sobre un componente, sobre todo. La energía de la corriente gaseosa que viene del plato de abajo más la energía de la corriente líquida que viene del plato de arriba es igual a la energía que sale en la corriente gaseosa y la que sale en la corriente líquida. Aquí no hay ningún agente externo que adicione energía. La energía la proporcionan las mismas corrientes. Eso visto en el diagrama entalpía-composición es así. Aquí está el líquido frío que viene del plato superior con el vapor caliente que viene del plato inferior, entran al plato N y se forman las dos fases, un vapor y un líquido con sus respectivas entalpías. Evidentemente la composición líquida es la misma composición líquida que está acá, y la composición gaseosa es la misma composición gaseosa que está aquí, es la misma. Pero este es en el plato. Si vemos aquí al condensador, aquí tenemos la parte superior de la columna, solo que ya con un poquito más de detalle. Aquí está el condensador. El condensado se recibe en un tanque, y de ese tanque se bombea una corriente de destilado y se bombea una corriente de reflujo que va al primer plato, el plato número 1. Entonces para mí aquí el condensador es la etapa 0. Aquí está el vapor que viene del plato 1, aquí está el destilado, aquí está el reflujo, y este es el flujo de calor que voy a remover de esta corriente que se está condensando. Esto lo puedo remover con algún fluido, puede ser con aire, puede ser con agua, o alguna sustancia que enfríe. El balance de materia, el balance de energía, estaría dado por estas ecuaciones. Balance de materia total, el vapor que entra es igual a estos dos corrientes que salen. Por componente sería esto. Aquí la composición es igual porque ambos líquidos es el mismo líquido, con la misma composición, solamente con flujos diferentes. Es la misma composición. Este vapor tiene una composición que es igual a este líquido, porque como se condensa completamente, entonces su composición es igual. Eso lo podemos ver aquí. Aquí está el vapor del plato 1. Como lo condensas completamente, se vuelve líquido completamente. Tienen la misma composición. Y en cuanto al balance de energía, bueno, aquí está el flujo de calor que debes remover. Si lo graficamos aquí, sería así, ¿no? Aquí está la entalpía del vapor del plato 1, este que está acá. Se condensa, se vuelve líquido completamente, manteniendo su composición, pero esta energía que pierdes de pasar de acá a pasar aquí es la que tiene que salir, bueno. Y abajo, en el fondo, bueno, el líquido que sale del último plato se deposita aquí y luego de ahí se bombea hacia el hervidor. El hervidor utiliza un fluido caliente para justamente elevar la temperatura y hacer que esto hierva. El vapor se retorna al último plato y una parte del líquido que todavía está aquí se bombea y se extrae. Entonces aquí tengo la etapa del hervidor. Este es el vapor que sale del hervidor, la corriente de fondo. Esta es la corriente del líquido del último plato, del plato N. Y este es el flujo de calor que debo adicionar para hacer la vaporización. Aquí está el balance de materia. Este líquido que entra debe ser igual a la suma de estas dos corrientes que salen. Lo mismo con la composición. Aquí sí, como hay una vaporización, aquí tenemos una ecuación de equilibrio para esta etapa. Eso lo podemos ver acá. Este líquido que viene del plato N, este líquido que está acá, tiene esta composición. Cuando ingresa al hervidor,
No es que todo se vaporiza, no, solo se vaporiza una parte. Por eso es que este punto solo sube hasta cierta parte. No es como aquí el condensador, que todo se condensa. Aquí no, este se vaporiza pero una parte nada más. De tal manera que tienes un vapor y tienes un líquido. Tienes un vapor y un líquido. Y estas composiciones son diferentes, pero que están relacionadas por el equilibrio termodinámico. En cuanto al balance de energía, esto te permite obtener el flujo de calor. Es decir, aquí está tu corriente líquida que viene del último plato. Ya esto está mal. Aquí hay que corregir. Este es N nada más, no es N-1. Es N. Entra al hervidor, recibe energía y esa energía le ayuda a la vaporización. Vaporizas y tienes un poco de líquido también.